Dicen que los grandes deportistas de las diferentes disciplinas suelen sentir una gran admiración por el otro, ya que consideran que ambos han tenido que realizar un enorme esfuerzo, un sacrificio increíble y sobre todo un gran trabajo detrás de cámaras que normalmente en muchas ocasiones no suele dar todo el fruto o no suele conseguir los objetivos que te propones. En este caso, Carlos Alcaraz es sabedor de que es uno de los mejores deportistas del mundo en la actualidad y siente una gran admiración por otro de los mejores deportistas en la historia de España, como es el caso de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que por supuesto ya sabe y es consciente del enorme deportista que es el tenista murciano, y es por eso que en el día de hoy pues hemos visto cómo el propio Carlito se ha acercado hacia Bahrein para presenciar los test de Fórmula Uno y conocer así a uno de sus mayores ídolos, como es el caso de Fernando Alonso. Sin embargo, la verdad es que yo creo que el propio Carlos Alcaraz no era consciente de la enorme tensión y la situación que se ha vivido en esos test en Bahrein, en especial para Aston Martin, donde las noticias la verdad es que no son nada positivas. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar cómo ha sido esa visita de Carlos Alcaraz a esos test de Bahrein, sobre todo teniendo en cuenta que en unos días tiene en mente ese nuevo torneo, ese ATP 500 de Doha, en el que parte como uno de los principales favoritos para ganar uno de los pocos torneos que le quedan por conquistar en su carrera deportiva. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y consideras que Carlos Alcaraz va a ganar más de un Grand Slam este año después del conquistado en Australia, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte, la segunda es dejar un buen like y compartir el vídeo con el mayor número de gente posible, y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido esta visita que ha realizado Carlos Alcaraz a los pilotos Fernando Alonso y Carlos Sainz en Bahrein. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Tras conquistar el Open de Australia y estar 3 días descansando y totalmente desconectado de su hobby y de su principal profesión, como es el tenis, Carlos Alcaraz retomaba los entrenamientos en su tierra, en su academia, en el Palmar, para seguir con los objetivos establecidos para esta temporada. En este caso, tras haber ganado ese Open de Australia que la ha convertido en el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slams, ahora se centra sobre todo en ese ATP 500 de Doha, que aunque no sea el principal torneo o el torneo más importante en la trayectoria ni en el año de Carlitos, lo cierto es que viene con unas enormes ganas, con una gran ambición por conseguir un título que todavía no tiene en sus vitrinas, por increíble que parezca. No olvidemos que el año pasado el tenista murciano terminó en cuartos de final su andadura en este torneo al caer frente al tenista checo Jiří Lečka, y es por eso que quizás todavía sigue teniendo esa espina clavada del año pasado, y por ese motivo pues ha decidido participar en este ATP 500 de Doha, donde es muy posible que, si todo sigue su transcurso normal, si Carlos Alcaraz muestra el mismo nivel tenístico que ofreció en Australia, se pueda encontrar en una hipotética final frente a su archienemigo Jannik Sinner. Un Jannik Sinner que no olvidemos que viene con una mayor presión que Carlos Alcaraz después de haber pegado un gran batacazo en esas semifinales de Australia tras perder frente al mejor tenista de la historia, Novak Djokovic, y es por eso que quizás sí que siente más urgencia o más necesidad por querer ganar este torneo, ya que si lo logra el tenista murciano, quizás esto puede mermar en el rendimiento y en la confianza del tenista italiano. En definitiva, estamos ante un ATP 500 que lógicamente no va a pasar a los anales de la historia por parte de ninguno de los dos tenistas, ya que ambos son conscientes de que los principales objetivos de la temporada están sobre todo en conquistar los Masters 1000 y los Grand Slam, que al final son los torneos más importantes del circuito ATP, y es por eso que, pese a que no hay una gran
relevancia en cuanto a quién va a conseguir este título, sí que quizás si lo logra Carlos Alcaraz, pues puede mermar aún más en esa confianza de Jannik Sinner, que estoy completamente convencido de que se vería obligado a cambiar su tenis, al menos a introducir nuevos aspectos o nuevas técnicas en su estrategia tenística si quiere empezar a doblegar al tenista murciano. Sin embargo, antes de que comience ese ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz ha decidido acudir a Bahrein, donde se están celebrando ahora mismo los test de la Fórmula 1, donde se están sobre todo realizando esa preparación de las escuderías del mejor deporte del automóvil para sobre todo comprobar cuál es la fiabilidad y el estado de los coches, unos test que la verdad es que están dejando unos resultados muy desilusionantes, sobre todo para el principal ídolo de Carlitos, para Fernando Alonso, y es que en el día de hoy quizás se ha consumado pues una gran decepción, ¿no? Para la escudería británica después de que el compañero de Fernando Alonso haya realizado unas declaraciones donde demostraba que el Aston Martin, ese AMR 26 que conducen tanto Lance Stroll como Fernando Alonso, estaba muy lejos de la carrera, estaba alrededor de 4 segundos y lo único positivo del coche, como ha dicho el piloto canadiense, era la decoración. En definitiva, parece que Carlos Alcaraz ha sido un poco gafe para Fernando Alonso, ya que ha acudido a los test de Bahrein quizás en el peor día posible, puesto que el rendimiento que ha ofrecido el AMR26, el coche de Fernando Alonso, ha sido muy pobre. No obstante, el tenista murciano también ha estado charlando con Antonio Lobato, el principal comentador de la Fórmula 1, y por supuesto con el otro piloto español, con Carlos Sainz, al que se le veía con un mejor rostro, mucho más tranquilo que el piloto asturiano, sabedor de que estaban realizando unos tests que la verdad es que están sorprendiendo después del batacazo de Montmeló, donde no pudieron acudir con su escudería Williams. Sin embargo, esta visita yo espero que no haya creado ningún tipo de malestar ni nada por el estilo en los haters de Carlos Alcaraz, ya que al final, pues el tenista murciano ha aprovechado ese descanso, ese tiempo libre, para poder también quizás desconectar un poco, ¿no? De toda la rutina que envuelve al tenis profesional, y ha considerado pues que también era una oportunidad única para poder conocer a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, y para poder sobre todo adentrarse un poco más en el mundo de la Fórmula 1, ya que no olvidemos que por ejemplo en el Open de Australia, en uno de los partidos que venció, la celebración que hizo el tenista murciano fue parecida a una que realizó Fernando Alonso cuando vencía con ese Renault magnífico que nos hacía soñar e ilusionar absolutamente todos los españoles. Por lo tanto, considero que al final este tipo de aventuras que realiza Carlos Alcaraz o este tipo de viajes antes de un torneo importante me parecen súper importantes por el hecho de que al final logras desconectar, logras un poco desinhibirte de toda esa presión que tienes alrededor del mundo del tenis, y más sabiendo que cuando te presentas a cualquier torneo partes con la vítola de que tienes que llegar al menos a la final y por qué no lograr ese título. En definitiva, Carlos Alcaraz sigue todavía preparando ese ATP 500 de Doha, un ATP que la verdad es que se presenta como una gran oportunidad, sobre todo para seguir con ese buen momento de forma, para seguir mostrando su gran nivel tenístico como el que mostró en Australia, y quizás sobre todo para hacer dudar aún más si cabe a su archienemigo Jannik Sinner para lo que venga en el futuro, ya que no olvidemos que después de este ATP 500 de Doha saldrán el ATP Masters 1000 de Indian Wells y el de Miami, donde el año pasado Carlos Alcaraz sufrió un gran punto de inflexión, ya no solo en ese año 2025, sino en toda su trayectoria deportiva, ya que tras caer frente a Dominic Thiem realizó unas vacaciones o unas mini vacaciones con su familia que fueron muy comentadas y muy criticadas por cierto sector del tenis mundial, pero que a la postre sirvieron para que Carlos Alcaraz se recuperase a nivel mental y a nivel tenístico y lograse después ganar tanto Roland Garros como el US Open. Por lo tanto, este año es totalmente diferente. Este año vemos a un Carlos Alcaraz mucho más maduro, mucho más seguro de sí mismo, sabiendo afrontar
con una enorme polivalencia y solvencia esos momentos difíciles que atravesó sobre todo en el Open de Australia y que estoy seguro de que en este ATP 500 de Doha pues también vamos a ver esa versión del tenista del Palmar y es por eso que estamos muy ilusionados con que pueda conquistar este ATP 500 que como decimos todavía no tiene en sus vitrinas. Además, también es importante, como hemos destacado, que Carlos Alcaraz cayó el año pasado en cuartos de final ante el tenista checo Lechka y por lo tanto defiende esos cuartos de final, por lo que si logra superar esa barrera de cuartos, Carlos Alcaraz seguirá aumentando esa distancia en el número uno con respecto a Jannik Sinner, lo cual también supondrá una gran motivación y una gran ambición para el tenista del Palmar por querer seguir alargando como el mejor tenista del mundo y sobre todo afrontar una gira de tierra batida que en principio va a ser muy exigente, pero que yo creo que Carlos Alcaraz también tiene muchas ganas y mucha ilusión, como demostró en las declaraciones que realizó a los diferentes medios tras conquistar Australia, ya que dijo que no quería dejar absolutamente ganar nada a nadie y que ahora se estaba pensando, por supuesto, en Roland Garros, sin olvidarse de que antes de ese gran torneo, antes de ese gran slam, también tiene que defender muchos torneos, como por ejemplo Monte Carlo, Roma, la final del Conde de Godó, y me imagino que también acudirá a Madrid, ya que el año pasado, por culpa de la lesión que se produjo en la final del Conde de Godó, no pudo estar, y yo creo que como tiene esa espina clavada, el tenista del Palmar, estoy completamente convencido de que querrá estar en la cita madrileña. En definitiva, Carlos Alcaraz, antes de iniciar su andadura en este ATP 500 de Doha, ha decidido acudir a estos test de Bahrein, que la verdad es que no han sido muy positivos para Fernando Alonso, pero que el tenista murciano ha podido conocer sobre todo a esta gran leyenda del deporte español, como es el piloto asturiano. También ha estado con Carlos Sainz y Antonio Lobato, charlando de forma muy amistosa, muy alegre. Yo creo que hemos visto a un Carlos Alcaraz totalmente rejuvenecido, por así decirlo, ya que no olvidemos que tiene 22 años y es que es impresionante todo lo que ha conseguido. Yo todavía no soy consciente de lo bueno que es este tenista y de la suerte que tenemos de que también sea español y que al final haya cogido la estela de Rafa Nadal. La verdad es que entiendo mucho a sus haters cuando dicen que es que al final, una vez de que ha terminado la era de Rafa Nadal, que ahora venga este tío Carlos Alcaraz y que pueda todavía superar a Rafa Nadal, pues la verdad es que tiene que sentar muy mal para todos aquellos que odian o que no les gusta el tenis español. Estaremos, como hemos dicho, muy pendientes de esos entrenamientos que va a realizar el tenista murciano ya en las pistas de Doha, muy pendientes también de ese cruce o de ese cuadro que va a tener el tenista murciano que se va a publicar este próximo sábado, ya que yo pensaba que debutaba este sábado, pero no, finalmente será la siguiente semana, pero habrá que estar muy pendientes de qué posibles rivales tiene Carlos Alcaraz para la conquista de ese ATP 500 que no tiene todavía en sus vitrinas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido esta visita sorpresa que ha realizado Carlos Alcaraz tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz en Bahrein. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.